viajando con el doctor Howard Carter de Londres, Inglaterra, quien tenía una escuela bíblica. Eran el presidente de una escuela bíblica que enviaba personas a todo el mundo a ministrar. Era una especie de mundo de entrenamiento bíblico, instituto. Y me contaba otras cosas sobre este Smith Wigglesworth, hasta que finalmente quería conocerlo más que a nadie más. Había una gran emoción dentro de mí por escuchar y ver a Smith Wigglesworth. Cuando llegamos a Inglaterra, después de haber estado juntos todo el tiempo, Australia y por todo el Oriente y por toda Europa. Atravesamos Siberia y Rusia y recorrimos Europa. Finalmente llegamos a Inglaterra y llegamos allí la semana antes de la conferencia nacional. Y el doctor Howard Carter fue el organizador de la conferencia, él fue el presidente de la conferencia, así que me pidió que hablara por la noche, porque soy evangelista, le pidió a Smith Wigglesworth que hablara en la tarde, ya que él era maestro. Y entonces me emparejaron con él. La semana pasada estuve en Inglaterra, me emparejaron con un hombre que quería conocer y no era fácil, ya sabes, se sentaba como un estadista, incluso en la iglesia, así tal cual, estaba escuchando atentamente a quien estuviera hablando y así sucesivamente. Y así llegué al final de la tarde, así que me escuchó primero. Así que prediqué esa noche y di el llamado al altar. Ley, siendo una convención, no fueron muchos los que se salvaron, porque la mayoría de la gente eran predicadores y demás, pero di un sermón evangelístico, di el altar. Cuando terminé y me di la vuelta en la plataforma, estaba Smith Wigglesworth mirándome. Puso su mano en mi hombro y dijo, hijo, necesitas venir a verme. Bueno, cuando estaba en la escuela, me llamaron a la oficina del director y sabía lo que significaba enfrentar al director y trabajar en un problema. Y eso es lo que parece, que necesitaba verme para corregirme. Y le dije, sí señor, ¿cuándo puedo venir? Él dijo, cuando quieras. Él dice, yo vivo en Bradford, aquí está mi dirección y mi número de teléfono. Y dice, ¿puedes venir? Dije, ¿con qué frecuencia puedo venir? Él dijo, puedes venir tan a menudo como quieras. Estos días estoy en casa. Ahora, viví en Inglaterra por 2 años y una semana. Después de eso ya estaba en camino a Bradford. Ahora, donde quiera que prediques, ya sabes, en las Islas Británicas, tenías que pasar por Bradford de todos modos. Estaba en Midlands, justo en el centro, y era muy conveniente comprar un boleto a Bradford y luego comprar un boleto a oeste, norte, o donde fuera que quisiera ir. Era tan fácil hacerlo, así que fui a verlo. Encontré su casa y toqué el timbre, ya sabes, el llamador. No lo tenían. El timbre eléctrico es una de esas cosas antiguas en las que golpeas una pieza de metal contra otra, ya sabes, golpeador. Así que golpeé esa cosa y luego me levanté y esperé por él. Ahora, si me hubieras visto entonces, te habrías reído, porque para ese entonces, con la gente británica, me veo como ellos y hablo como ellos, más o menos. Y me fijé en un chico que tenía. No saben lo que es un bombín, es un sombrero de Charlie Chaplin. Y yo llevaba uno negro, chaqueta y pantalones a rayas, y un abrigo azul, azul oscuro, que llegaba justo arriba de mis rodillas. Y llevaba un paraguas en un brazo y tenía un periódico en el otro brazo y con el maletín en mi mano, mi estuche para la Biblia. Así que ahí me quedé, ya sabes. Y Smith Wiggles abrió la puerta y me miró. No dijo buenos días, no dijo ¿cómo estás? Dijo, Hoods bajo tu brazo significa ¿qué hay bajo tu brazo? De este lado llevaba un paraguas en el brazo y del otro lado tenía un periódico matutino bajo el brazo. Dije, el periódico matutino, señor. Dijo, tíralo, tíralo. No puedes entrar aquí, no puedes entrar aquí. Y yo dije, sí, señor. Así que lo tomé y lo metí entre los arbustos y me levanté para ver si había algo más, ya sabes. Y me miró y dijo, pasa. Así que entré y me quitó el abrigo, que era la primera habitación a la derecha, muy acogedor. Y en lugar de preguntarme de dónde venía, a dónde iba, dijo, solo estaba leyendo. Y leyó media hora de la Biblia. Vamos a orar. Se arrodilló y oró por otra media hora, pero me impuso las manos y oró diciendo, Dios lo bendiga, Dios te bendiga. Me alegré mucho cuando terminó, ¿sabes? Y dijo, quiero leerte un poco más. Así que leyó la Biblia por otra media hora y luego dijo, vamos a orar de nuevo.
Así que nos arrodillamos y oramos otra vez. Y le dije, Señor, ¿en qué me he metido aquí? ¿En qué me he metido? ¿Sabes? Y entonces, sobre ese tiempo, su hermosa hija, Alice, de la que te estábamos hablando, había preparado un hermoso un almuerzo, así que nos llamó a comer pudding de Yorkshire y roast beef con esa hermosa salsa que le ponen allí. Era algo, y guisantes que recoges con la parte trasera de tu tenedor en lugar del frente. Y así almorzamos delicioso. Y cuando terminó, solo puso su servilleta en la mesa y dijo, vuelve otra vez. Su hija explicó que se había ido a descansar. Así que pensé que era una señal para irme, pedí mi abrigo y me fui. Antes de que hubiera caminado una cuadra, dije, ya sabes, tengo algo ahí. Hola, soy diferente. Tengo algo, recibí una bendición, recibí una unción. Algo bueno me pasó en ese lugar. Dije, volveré otra vez. Entonces, como 10 días después volví. Oh, sí, llevaba mi pequeño azul oscuro, el impermeable, y tenía mi paraguas y mi sombrero bombín, pero no tenía ningún periódico. Cuando vio un periódico dijo, no permito esas mentiras en mi casa. Dice, en mi casa solo hay verdad, y eso está lleno de mentiras. Déjalo afuera. Y así simplemente obedecí. E hice lo que me dijo que hiciera. Y fui 10 días después y luego volví a ir. 2 semanas después, luego volví 2 semanas después. Seguí yendo a su casa, seguí escuchándolo, leyendo la palabra y escuchándolo orar. Escúchalo contar sobre los grandes milagros, los poderosos milagros de Dios alrededor del mundo. Y mi fe comenzó a crecer, ¿sabe? Fuerte, mi fe comenzó a crecer en la presencia de este hombre. Nos hicimos buenos amigos. Cuando tuvo una convención, me pedía que hablara, que fuera un orador en la convención de Presley y en la ciudad de Preston, y lo acepté. Y estaba muy contento por eso. Nos encontraríamos en otras conferencias y luego iría a verlo. Ahora, en todos los 2 años que tuvimos este compañerismo, nunca conocí a un hombre, otro visitante en su casa, ni una sola vez. Entonces, no estaban haciendo una larga fila para obtener la fe de Smith Wigglesworth. Puede que algunos lo admiren hoy, pero yo no te vi ahí cuando yo estaba allí. Y entonces ellos estaban buscando a Smith Wigglesworth en ese momento. Y un joven. Y yo quería lo que tenía este hombre mayor. Me intrigaba, su franqueza me intrigaba y su profundidad de dulzura, podría decir, era como un pozo de agua brotando y estaba tan delicioso que volvía una y otra vez a beber. Una y otra vez. Así que tuvimos unos tiempos de comunión muy valiosos con Smith Wigglesworth. Hay 2 cosas que me gustaría decirte. ¿Qué tal? ¿Cuándo es? Estaba en Inglaterra cuando estalló la guerra. En 1939, viviendo allí, había predicado por todo el continente, sabíamos lo que venía, todos sabían lo que venía, y prediqué en Alemania con los hombres de la Gestapo de Hitler en cada reunión en la que hablé y demás. Así que estábamos muy familiarizados con Europa. Fue la cabina de un mundo y a punto de explotar, y estalló en 1939. Yo estuve allí y los ejércitos de Hitler nos estábamos mudando. Ellos pasaron por Bélgica, luego por Holanda y entraron en Francia. Y el gobierno británico envió a un agente especial para mi habitación en Londres. Estaba viviendo en la escuela bíblica. Y dijo, seremos los próximos y tendremos que enviarte fuera del país. Esto es ahora una zona de guerra. Y usted era un visitante aquí, tendrá que irse. Así que el gobierno británico me informó que tenía que irme. Inglaterra. Entonces tuve que ir a decirles a algunos amigos. Y cuando uno de ellos era Smith Wigglesworth, fui arriba a su casa otra vez. Y ahora éramos viejos amigos. Teníamos mucho de qué hablar.
Él me había bendecido de muchas maneras, había discutido la palabra de Dios conmigo y tantas cosas maravillosas. Maravillosas sesiones juntos hasta que siempre estaba ansioso por llegar. Y él parecía ansioso para que yo viniera, porque para entonces tendría 25 o 26 y él tendría tal vez 85. ¿Ves? Y esa es una diferencia. Es como un Abraham y un Isaac, ¿ves? Es como un Pablo y un Timoteo. Así que le di la noticia, le dije, hermano Wigglesworth, no te veré ahora, tengo que irme. Irme por la guerra y el gobierno me ha dicho que me han dado tantos días para salir del país y así que volveré con él. Estados Unidos y a otros países para predicar el Evangelio y entonces la comunión con ustedes ha sido muy rara. Una persona como Howard Carter o una persona como Donald J. me ha bendecido tanto como tú lo has hecho y te agradezco humildemente, el Señor. Y Gracias por darme tanto de tu tiempo. Escucharte hablar con Dios en tus oraciones y escucharte leer la palabra viva de Dios y cómo cobra vida en ti. Estoy muy agradecido y muy agradecida y ahora tendré que irme. Él se levantó de pie y las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Ahora parecía lo que llamarías, ya sabes, un abogado de Filadelfia o un banquero de Boston, entre los dos, siempre impecable, tan bien arreglado y tan hermoso. Era una persona muy inusual y él se paró ahí como un general, ¿sabes? Y dice, quiero bendecirte. Y yo dije, sí, Señor, lo había hecho muchas veces. Y me puso su mano encima y me acercó a él. Y acerqué mi cabeza hacia él y de sus ojos salieron lágrimas que corrían por su rostro y caían sobre mi frente y corrió por mi cara. Y mientras lloraba dijo, oh Dios, Dios permite que toda la fe que está en mi corazón esté en ti, su corazón. Y que el conocimiento de Dios que reside en mí, también resida en él. Y que todos los dones del Espíritu que funcionan en el ministerio, funcionen en su vida. Yo solo estaba llorando y él estaba allí orando y llorando. Abrazándome. A él. Y sentí la santa unción del Dios Altísimo, como fluía de él hacia mí. Ahora he sido bendecido por varios grandes hombres y estoy muy agradecido por ello, de poder viajar por el mundo cuando era tan joven y conocer a los grandes hombres de todo el mundo y 100 naciones del mundo, ya sabes, fue un verdadero honor y lo aprecié mucho. Y cuando rompió el abrazo, él dijo, serás bendecido. La fe residirá dentro de ti y harás cosas inusuales. Supongo que era una especie de profecía y luego dijo, deseo decirte algo. Dije, sí, siempre como yo lo veo. Sus ojos ardían como los ojos de Elías cuando vio el carro del Altísimo. Su rostro era tan fuerte mientras me miraba y decía, lo veo, y yo le dije, ¿qué ves? Veo que el avivamiento está llegando al planeta Tierra. Eso dijo él. Él dice, veo un avivamiento viniendo al planeta Tierra, quizás como nunca antes, como nunca antes. Veo que el avivamiento viene, sería un número incalculable, miles incontables que se salvarán, que nadie podrá decir, tantos y tantos, porque nadie podrá contarlos, que vendrán a Jesús. Y yo solo me quedé allí y estaba profetizando y viendo una visión, porque decía, lo veo. Dijo, los muertos resucitarán. Dijo, la artritis será sanada. Dijo, el cáncer será sanado. Y él comenzó a decirme cosas grandiosas que ninguna enfermedad podría enfrentarse al pueblo de Dios. Y que sería una situación mundial, no solo local,
pero sería un impulso mundial del poder de Dios y un empuje de la unción de Dios sobre la humanidad